Chile hay más bien de esta compleja y diversa situación que llamamos antipsiquiatría, son más bien una implicancia o consecuencia de la apropiación de las prácticas, ¿no? Del mundo italiano, las prácticas de organización, de desinstitucionalización, la influencia de Basaglia en ese sentido es muy importante, y del mundo anglosajón, Cooper y Lyne, más bien una nueva generación de discurso en torno a la noción de lo social en relación a las condiciones de adversidad que implican la alteridad y la diferencia, y una producción casi de poesía en prosa en torno a la defensa de los derechos de esas personas. Pero Chile no tenía condiciones institucionales, salvo en el Open Door y tal vez en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, no tenía condiciones de una preocupación por las personas diferentes que con las políticas de los años 40 y 50 hubiese llevado a una sobreinstitucionalización de estas personas. Lo normal hacia la salud tiene que ver, y ergo, digamos, lo opuesto de lo enfermo hacia lo normal, esas dos ligazones que se hacen, tiene que ver justamente con la operación o con la instalación de este discurso que aparece, que se construye en la modernidad para llevar a cabo este proyecto, que tiene que ver con el conocimiento, y en este caso tiene que ver con la ciencia, ¿no? Cómo las ciencias médicas de alguna manera cooptan o capturan este sentido normativo, esta norma de la normalidad, y entonces lo trasladan, lo instalan, digamos, lo desarrollan en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, claro, hoy día lo normal es estar sano, ¿no? O ser sano es lo normal, ¿no? Y ergo lo enfermo es lo anormal, lo distinto, ¿no? Yo diría que eso en el ámbito, por ejemplo, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito disciplinar, en el orden de lo psicológico, de lo psicopatológico, claro, nos lleva justamente a pensar en cómo hay un montón de enfermedades psíquicas, de enfermedades psiquiátricas que constituyen lo anormal, ¿no? Lo anormal, justamente los anormales, ¿no? Por lo menos desde el siglo XVIII en adelante se viene justamente instalando en estos desviados, no solamente sociales, sino que en estos desviados mentales, ¿no? Hay algo de la mentalidad de estos sujetos, de su forma de pensar, de su forma de construir mundo, de su norma moral, de su norma valórica, de sus creencias, que están fuera de este proyecto normativo, que por lo tanto están fuera efectivamente de la normalidad, ¿no? Y entonces en ese sentido podríamos decir que lo que construye a la normal como enfermo mental tiene que ver con el abordaje más que con la caracterización, ¿no? Porque es el abordaje médico finalmente el que lo termina describiendo, definiendo a través de síntomas, de cuadros, de una taxonomía, ¿no? Como dice Foucault, que tienen que ver con que se leen esas desviaciones del proyecto normativo a partir de ciertos síntomas, ¿no? Luego, esa lectura más política de preguntarse por qué implica el encierro, qué implica justamente la institucionalización, qué implica que justamente en trastornos, en enfermedades, en dificultades que tienen que ver con la desconexión a un sujeto terminemos justamente desconectándolo más aún, encerrándolo, como haciendo una especie de reformateo subjetivo, ¿no? Que es interesante el texto de Goffman, el texto de internado y en el texto sobre la estigmatización, que ahí el supuesto que opera, digamos, que él analiza, que es bonito, que es como si efectivamente viniera a confirmar que efectivamente los sujetos somos un efecto de algo. Entonces, como si somos un efecto de algo, entonces bueno, no, en algún momento nos pueden resetear, nos pueden borrar y te vamos a producir de nuevo, te vamos a cambiar. Y para eso necesitamos, bueno, homogenizarte primero, una ropita igual, sin nombre, un número, una rutina, ¿no? Es como que ya eso te va a traer de vuelta a este mundo que está hecho de todas esas cosas, pero no encerrado, sino que afuera. Entonces la antipsiquiatría yo creo que es interesante porque nos permite instalar todas esas reflexiones y efectivamente permite y tiene impacto. Hoy día, no sé, la política pública en salud chilena, no vamos a decir que es antipsiquiátrica, pero por lo menos tiene estos dispositivos ambulatorios, transitorios, que se juntan además con análisis económico, o sea, es más barato, no vamos a tener a la gente encerrada. O sea, hay distintas, como decíamos, distintos discursos que van a ser solidarios y van a fundamentar y le van a encontrar sentido a este tipo de interrogaciones. La antipsiquiatría va a ser una continuación a eso. ¿Por qué? Porque empieza a plantear cosas muy interesantes. Una, que la enfermedad también es una especie de construcción social. Se sale de estas concepciones biologicistas, incluso muchas veces psiquistas, y empieza a plantear que la locura, la demencia, está dada por condiciones sociales, ¿ya? Condiciones sociales que en cierta forma vuelven loco a las personas. La antipsiquiatría generó
las primeras críticas a estas miradas. Y como dice Germán Berríos, que es un gran historiador de la psiquiatría peruana y mundial hoy día, él está en Cambridge, y él plantea lo siguiente, dice que la psiquiatría está en crisis y va a seguir estando en crisis si no estudia su historia, ¿ya? La historia de la psiquiatría puede absolutamente renovar a la psiquiatría contemporánea. Y yo creo que en ese sentido rescatarlo, las experiencias de la antipsiquiatría son absolutamente fundamentales. Yo, como investigador de la historia de la psiquiatría, todavía no he encontrado discursos o proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la antipsiquiatría en nuestro país. Y yo creo que si lo hubo, los truncó el golpe militar igual, en ese sentido. Aquí mismo en el psiquiátrico hay psiquiatras que fueron asesinados por la dictadura militar, y porque yo creo que estaban planteando concepciones absolutamente nuevas para lo que había sido el desarrollo de la medicina y de la psiquiatría, ¿ya? Y yo creo que si a medida que pase el tiempo eso se podrá descubrir nuevamente, pero yo creo que eso es lo interesante de estas nuevas propuestas que hacen estos movimientos. No sé si la antipsiquiatría quedó en los salones de clase o quedó como una anécdota, pero yo creo que la antipsiquiatría tiene que ser absolutamente rescatada, porque si no renovó la psiquiatría, yo creo que dejó caminos abiertos para dar nuevas concepciones a la enfermedad mental. La bruma une las rocas. Si lo que caminamos es una forma líquida impronunciable, caminando hacia el olvido detrás de las costillas como se abren tus pies, y el espesor de tu sonrisa amalgama que es todo el hombre, movimiento sin vida. Y la locura es el ser mismo, es lo que somos. Y entonces, ¿cómo aparecen las esferas capturadas? Concurrencia inestable, azul.